A continuación, para dar inicio al seminario de hoy, quisiera presentar a la expositora que impartirá esta sesión. Su nombre es Lilian Muñoz, es licenciada en Psicología de la Universidad Santo Tomás, tiene un máster en Rehabilitación Neuropsicológica y Estimulación Cognitiva de la Universidad Autónoma de Barcelona, además de estar diplomada en Evaluación Neuropsicológica del Niño en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Dicho esto, le damos el paso a Lilian para que inicie con la presentación. Hola Mari, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir nuevamente mi pantalla. No sé si la ven bien. em, pero creo que la estoy compartiendo doblemente. Ahí me van a perdonar con el uso de la tecnología, no es mi mayor virtud, ¿sí? Me presento entonces, veo que tenemos bastante conectados. Muchas gracias por poder darse unos minutitos el día de hoy para poder hablar sobre un tema que resulta tan interesante y tan relevante, ¿no? Para mí las secuelas cognitivas son como la parte más invisibilizada del cáncer infantil. Entonces veo que tenemos una gran cantidad de participantes el día de hoy, así que eso me pone muy, muy contenta de que cada vez más personas podamos saber qué es lo que significa, primero, el rol del neuropsicólogo dentro de este contexto, pero principalmente las secuelas cognitivas que forman parte de los tratamientos a los cuales los niños se ven expuestos. Así que muchas gracias por poder conectarse. No tienen acceso al audio y hay un acceso a preguntas al finalizar la clase, pero voy a estar al pendiente del chat y cualquier duda o inquietud o comentario que ustedes quieran realizar, agradecería mucho que puedan ir escribiéndolo sus mensajes para ir, por si sale alguna pregunta de momento, respondiéndola de forma inmediata. Bien, muchas gracias también a quienes confirmaron que sí se veía la presentación. Bueno, como bien me presentaron, mi nombre es Lilia Muñoz, yo soy psicóloga de profesión, hace aproximadamente 10 años que trabajo con niños dentro del contexto oncológico. Soy docente además y el día de hoy soy profesora del diplomado de neuropsicología infantil de ADIPA y el día de hoy en este primer seminario vamos a hablar un poquito cuál es el rol del neuropsicólogo en el contexto oncológico infantil, pero me gustaría partir comenzando a hablarles que el cáncer infantil es una enfermedad que se sitúa dentro de un contexto de adversidad propiamente tal. Bien, Eh, no es la misma adversidad que hablamos cuando hacemos referencia a lo mejor a variables como el maltrato infantil y sus secuelas, pero es un contexto de adversidad, entendiéndose como una experiencia que exige al niño que se logre adaptar a una demanda que es nueva, ¿no? Que es imprevista y que además requiere en este proceso de adaptación a la enfermedad que el niño pueda adaptarse o utilizar una serie de recursos que tienen que ver con recursos emocionales, con recursos sociales y también una exigencia neurobiológica significativa a los altos montos de estrés que hace referencia la enfermedad, ¿no? Entonces, el contexto de enfermedad oncológica implica una alteración al contexto de desarrollo óptimo y esperable y sobre todo seguro que un niño debiese de tener para que los hitos del desarrollo esperado pudiesen darse de la mejor manera, ¿no? Entonces tenemos acá una primera gran afectación. Hay un contexto de adversidad en el cual el desarrollo infantil esperado no ocurre, ¿bien? Y también no olvidar porque esto lo vamos a mencionar al final de la exposición. Ojalá pudiésemos tener todo el tiempo para poder hablar de todos estos elementos, pero como les digo, vayan haciéndome todas las preguntas que sean necesarias, pero los contextos de adversidad en el mundo infantil están más asociados también a la aparición de múltiples riesgos de psicopatología juvenil. No es menor que, por una serie de factores, el adolescente que ha sufrido cáncer infantil también es mucho más vulnerable a poder sufrir cuadros ansiosos o cuadros depresivos y también hay un compromiso en su calidad de vida que puede afectar múltiples áreas, ¿no? Entonces, esta enfermedad, que es potencialmente mortal,
bien, junto a una serie de procedimientos médicos que se vuelven ampliamente invasivos, van a influir directamente en el desarrollo seguro, tranquilo y esperado de un niño, ¿no? Hay una exposición temprana a una amenaza y es una amenaza compleja, ¿bien? Porque la amenaza a la vida y a la integridad física. Em, la tasa de sobrevida al cáncer infantil a los 5 años va a ir variando de país, ¿no? En país. Y va a tener una directa relación también con el PIB de cada uno de los países. Aún así, en Chile, la gran mayoría de los que estamos acá presentes vivimos en Chile, voy a hablar de algunos contextos que se relacionan en Chile, luego unos tipos de tratamiento que en realidad se comparten en grandes países de Latinoamérica, pero en Chile tenemos una tasa de sobrevida cercana al 70%, las últimas encuestas 79-77% a los 5 años de vida, lo cual es una alta tasa de sobrevida a los 5 años, ¿no? Aún así, hay una exposición temprana o una amenaza a la vida, ¿no? Entonces, esta amenaza temprana constituye un factor crucial para poder identificar el cáncer pediátrico como un factor de riesgo para el desarrollo esperado, pero no tan solo para el desarrollo en los hitos sociales, emocionales, sino que también para una alteración en términos de la neurobiología. Y vamos a ir viendo cómo un cúmulo de factores van a ir influyendo en el desarrollo neuronal esperado, ¿no? Y en última instancia también puede apoyar la presencia y la aparición de algunos trastornos más complejos. Bueno, ¿a qué se hacen referencia estas adversidades? Finalmente, hace referencia a una interacción de adversidades, ¿no? Primero, hay un diagnóstico que es sorprendente y potencialmente mortal, y esta interacción está fuertemente gatillada porque los síntomas del cáncer infantil son relativamente silenciosos. Hay un periodo en el cual hay muchos más diagnósticos de cáncer infantil, que es en la primavera, y esto es principalmente porque la gran mayoría de los síntomas del cáncer son síntomas que pudiesen ser habituales en los niños, bien, como por ejemplo resfríos que son comunes, dolores de cabeza, muchas veces vómitos, bien, algunos se quejan de dolor de huesos, y todos estos síntomas comienzan a ser muy habituales y muchas veces no se asocian directamente a la enfermedad oncológica. Razón por la cual, por ejemplo, razón por la cual cuando pasa el periodo de mayor sintomatología de los cuadros virales, por ejemplo, en invierno, es cuando ya muchos comienzan a investigar, bueno, qué es lo que ocurre, que este niño continúa enfermándose y ahí aparece la sintomatología oncológica. Tal como dice Araceli también, que hay un factor económico, efectivamente, llega un minuto en el cual el tratamiento comienza a agotar todos los recursos emocionales, sociales, pero también económicos de la familia, volviéndose esto un factor de estrés y de adversidad sumamente complejo. Bien, entonces, por un lado, cuando aparecen los diagnósticos, ahí muchas veces el cáncer ha ido avanzando mucho más. Entonces aparece este diagnóstico sorpresivo, sobre todo también en los tumores cerebrales, ¿no? En los cuales la familia tiene que reaccionar rápidamente y atender rápidamente, ¿no? A todo lo que implica este diagnóstico, en el cual muchas veces el niño está en riesgo en este primer momento. Este diagnóstico tan sorpresivo, abrupto y amenazante obliga no tan solo a los niños, sino a su familia a reorganizar su vida y las relaciones. Entonces, la familia se enfrenta a una enorme carga de poder comprender la enfermedad y la posibilidad de la muerte, ¿no? Sin mencionar además que todos los tratamientos son altamente invasivos, son desconocidos para el niño y además son muy complejos, ¿no? Em, También estos mismos tratamientos van a ir apareciendo o van a ir generando, en la medida que va pasando el tiempo, efectos físicos significativos en una primera instancia, pero también cognitivos en un efecto un poco más tardío. Muchas veces, también como otro factor de estrés que aparece, ¿no? Es que los niños no comprenden muy bien
qué es lo que ocurre con su cuerpo, ¿no? Porque están estas intrusiones, están el uso de los catéter, están el uso de ciertas inyecciones, los medicamentos, las horas prolongadas dentro de los hospitales. Muchos tienen que cambiarse de su residencia porque en sus ciudades donde viven no hay tratamientos para poder ser atendidos. Entonces, tenemos un primer factor que es la movilización. Y además, bueno, el estrés, las náuseas y la fatiga se describen como uno de los factores más estresantes por los niños y la familia, sobre todo por algo o un concepto que se conoce como la fatiga asociada al cáncer, que es un concepto que suele aparecer no tan solo en los niños oncológicos, sino que también en los adultos, que hace referencia a un cansancio que es crónico y que es prolongado. Profe, entonces, ¿hay también alteraciones de la conciencia por los fármacos? Me pregunta. Uy, me estaría adelantando un poco si les comento. Hay una síndrome que se conoce como el síndrome asociado por el uso prolongado de los corticosteroides, ¿bien? Que también se produce en la población no oncológica, pero está ampliamente estudiado en los últimos tiempos en la población más oncológica, porque usan corticosteroides por un largo periodo de tiempo, en donde pueden haber alteraciones de diferente índole, ¿no? Incluso hay algunos artículos que describen la presencia de delirios en el mundo infantil, más que alucinaciones propiamente tal, y alteraciones de conciencia, si perdemos como dependiendo aquí la definición quizás que pudiésemos encontrar, claro, los tumores cerebrales en algún punto superior también pueden ser altamente complejos dependiendo de la localización en la cual se encuentren. Entonces, no es menor a los cuales podamos ir enfrentándonos propiamente tal. Por otro lado, bueno, hay un porcentaje, pequeño porcentaje en nuestro país, grande porcentaje en otros países, o medianos porcentajes también, en el cual los niños se enfrentan a la muerte del fallecimiento de sus amigos. El contexto oncológico es un contexto sumamente reducido porque debido a que, claro, por los diferentes tipos de tratamiento, eh, lo ideal es que, por ejemplo, el niño oncológico no comparta utensilios de madera para prevenir infecciones, no esté en un lugar en el cual tenga piso de tierra también para prevenir infecciones. Entonces, el círculo social se encuentra muy reducido en este contexto. Y ellos, en el transcurso de su vida y de su tratamiento oncológico, se van a ir encontrando con amigos, conocidos, con los cuales han interactuado en este transitar, que fallecen. ¿Bien? Lo cual también forma parte de esta interacción de adversidad en las cuales se encuentran los chicos propiamente tal. Todo este contexto, en el fondo, genera una gran carga emocional para los niños y las familias. Y este es un tratamiento que no es tan solo de un año. Bueno, la duración del tratamiento, que ya lo vamos a profundizar un poquito más, va a depender del tipo de cáncer, va a depender de, eh, lo avanzado que pueda estar ciertos cánceres, ¿no? Entonces son diferentes protocolos, pero si un niño pudiese empezar un tratamiento a principios de cuando tenía 5 años, quizá este tratamiento pudiese extenderse hasta los 10, 12, 18, propiamente tal. ¿Puede llevar un cáncer, una alteración del tallo hipoficiario? Eh, Depende, sí, o sea, hay alteraciones hormonales propias de los tratamientos oncológicos, pero sí. Entonces, efectivamente, este contexto de adversidad va a generar estos recursos, agotamiento en todos los contextos de la familia y del niño, haciendo que ya tengamos una primera adversidad en este contexto de desarrollo seguro y sano de un niño, que es el factor de estrés propio de la enfermedad. Ahora, me parece interesante igual mencionar que es esperable. eh, Se habla mucho del trastorno adaptativo en oncología infantil, pero yo les hago esta pregunta, ¿no? Pero frente a este contexto de invasión hacia el cuerpo, ¿no? Em, ¿Es esperable quizás que un niño pueda responder emocionalmente adaptándose a esta nueva circunstancia y situación, ¿no? Em,
Y eso responde un poco a todo lo que implica el tratamiento oncológico. Yo acá, pensando que tenemos un gran público de Chile, no nos alejamos mucho de lo que ocurre en otros países, pero el tratamiento oncológico se va a dividir en tres grandes áreas. Un tratamiento activo, que es el que habitualmente nosotros podemos ver o podemos conocer en la cotidianidad o en las películas, cuando vemos a los niños con la pérdida de cabello, que están pasándole la quimio intravenosa, y que dependiendo del tipo de cáncer, la edad del niño, em, variables individuales propiamente tal, bien, este tratamiento pudiese durar un año, 18 meses, 6 meses, 2 años. Luego hay un tratamiento de mantención, donde las quimios muchas veces ya no son propiamente intravenosas, sino que muchas veces son quimios orales, que también se puede extender. Y luego hay una fase de seguimiento, ¿no? En esta etapa de mantención, a lo mejor hay un control mensual, cada 2 meses, cada 3 meses, etcétera. Y luego la etapa de seguimiento, que es una etapa mucho más larga, que incluso puede llegar a durar hasta 5 niños en algunos casos, hasta 5 años en algunos casos, y lo que hace que la finalización del tratamiento no sea cuando se termina esas quimios intravenosa, sino que el cáncer infantil va a acompañar al niño durante gran curso de su desarrollo. Y es sumamente interesante las diferentes alarmas que esto puede ocurrir, porque cuando uno conversa con las mamás de los temores o los miedos que suelen aparecer, muchas veces que en esta etapa de mantención o seguimiento, un cuadro febril puede ser sinónimo o la aparición de una recaída, lo cual vuelve a aparecer todos los temores asociados al tratamiento oncológico. Si ustedes se fijan acá, nuestro país, Chile, para los que podemos, los que están de acá, que entiendo que es más del 80% de los que están conectados, tiene diferentes centros distribuidos los cuales se pueden tratar los niños. Sin embargo, hay regiones, como por ejemplo Copiapó o La Serena, en donde no hay centros especializados, bien, que son ciudades que están a 6 o 10 horas de Santiago, que no hay centros, que no hay centros especializados para tratar a los pacientes, bien. Razón por la cual los pacientes deben de trasladarse a Santiago o Antofagasta, que son ciudades a 10 horas de distancia o 5 horas de distancia, para poder ser atendidos. Sobre todo, por ejemplo, los pacientes de Arica se tienen que trasladar a Antofagasta. Posicionando otro factor de adversidad, que es que el niño realiza su tratamiento lejos del contexto social. Acá hay una familia que gracias a muchas casas de acogidas se tiene que trasladar. Habitualmente es una mamá y el hijo, ¿no? Que se traslada a otra ciudad a estar 6 meses, 7 meses, 8 meses, viviendo en otro lugar, lejos además del círculo de contención, lejos de los hermanos y lejos de un vínculo social. Haciendo además que también el niño salga de su contexto social que habitualmente se encontraba inmerso, ¿no? Me parece súper interesante que podamos pensar en estos elementos, porque en el fondo, primero, el factor de adversidad que les mencioné con anterioridad, después tenemos el estrés que esto genera. em, Mariela Enríquez dice que durante la etapa de mantención hay funciones cognitivas especialmente vulnerables. Sí, mira, voy a hablar sobre eso en un ratito, pero más allá de la etapa de mantención, aquí va a depender mucho del tipo de quimioterapia que el niño se ve expuesto. Bien, no es lo mismo las quimioterapias orales en términos de el daño que generan que las quimioterapias que son intratecal, que atraviesan la médula, o sea, que son inyectadas a través de médula espinal, ¿no? A través del líquido cefalorraquídeo, que esas son mucho más invasivas porque son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica de las neuronas. Entonces, más allá de la etapa de mantención, les voy a comentar algunos estudios que hay, pero claro, yo diría más en la etapa de seguimiento. Además que finalmente, las secuelas cognitivas, yo les comento que son como, a mi juicio, las más invisibilizadas últimas en poder realizar el tratamiento, eh, porque en realidad comienzan a ser problematizadas y visibilizadas cuando el niño se reincorpora a su contexto escolar.
En este contexto de tratamiento activo, el niño sale de su colegio y está en una escuela hospitalaria o no está escolarizado, o la misma escuela envía tareas u actividades. Entonces, el uso de sus recursos cognitivos no está de la misma manera, ¿no? Y además van apareciendo otro tipo de secuelas. Los niños tienen diferentes tipos de terapias, ¿no? Sabemos que las diferentes terapias contra el cáncer son la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia para situaciones más específicas. Bueno, también está el trasplante de células madres y habitualmente se utilizan estas terapias de manera combinada, ¿sí? El hecho de que los niños tengan una mayor tasa de sobrevida también responde al uso de terapias mucho más invasivas para que ellos puedan sobrevivir. ¿Qué tanto está avanzada la psicopedagogía hospitalaria aquí en México? En Chile tenemos, Leticia, mucho gusto. Tuve la posibilidad de hablar y interactuar a principio de año con un colega de México y sí, acá en Chile, la escuela hospitalaria hay escuelas para pacientes oncológicos, pero también hay escuelas hospitalarias para pacientes no oncológicos, ¿bien? Y la gran mayoría de los hospitales con centros de tratamiento oncológico tiene su escuela hospitalaria, ¿bien? Lo cual termina siendo un gran desafío, porque el real desafío de los chicos está al momento de la reinserción escolar. En términos cognitivos, ¿no? Y sociales también. Entonces, claro, estas terapias que ayudan a que los niños sobrevida, puedan aumentar su tasa de sobrevida, está directamente asociada con terapias mucho más neurotóxicas y mucho más invasivas que van a afectar la calidad de vida, la función y la salud de los sobrevivientes de cáncer. Porque incluso los mismos tratamientos se pueden ir extendiendo, porque el niño a lo mejor hizo un cuadro febril, entonces, no sé si el protocolo duraba 8 meses, quizás por una mala respuesta al tratamiento va a durar 15, 14, 16 meses propiamente tal, ¿no? Entonces, van a existir tratamientos que van a ser locales, como la cirugía y la radioterapia, porque afectan específicamente una área localizada del cuerpo, lo cual no significa que afecte otras propiamente tal. Y también los sistémicos, ¿no? Por ejemplo, la gran mayoría de las quimioterapias circulan por todo el cuerpo, entonces van a ir afectando la gran mayoría de las células que están presentes. Eh, y los diferentes efectos que van a tener los tratamientos oncológicos se van a dividir en efectos agudos, ¿no? Que es aquel efecto que va a ocurrir inmediatamente o después del tratamiento contra el cáncer, por ejemplo, uno de los tratamientos más o de los síntomas más evidentes es la pérdida de cabello. También hay efectos crónicos, por ejemplo, que son efectos secundarios que van a continuar estando presentes en el periodo posterior al tratamiento, como por ejemplo las dificultades hormonales que pueden presentar. Los chicos también pueden presentar dificultades dentales, óseas, propiamente tal. Dice acá, en términos cognitivos, los centros que existen en Chile se encargan también de la... Sí, efectivamente. Creo que cada vez hay una visibilización de las secuelas cognitivas y ojo, me parece súper interesante mirar las secuelas cognitivas, no tan solo como esto de entrenar función atención, función ejecutiva o memoria, sino que también entender el contexto de adversidad. No podemos mirar las funciones cognitivas de una manera aislada al contexto en la cual se ejecutan, ¿no? Y aquí hay una variable emocional altamente demandante, ¿sí? Que no podemos no olvidar. Y por otro lado, también están los efectos tardíos, ¿no? Que son un evento o condición que ocurre en un momento distante a la finalización de la terapia contra el cáncer, que no estuvo presente durante la terapia, ocurrió de manera aguda, pero se resolvió. Y aquí es donde a mí me gustaría poder comentarles algunos elementos. Si alguien desea profundizar un poco más, bueno, no quiero spoilear, pero tenemos una clase más que abordamos mucho más esto dentro del diplomado, y aquí hay un libro que me parece interesante también, si ustedes lo quieren revisar,
tienen el DOI para poder profundizar un poquito más, ¿no? Pero claro, aquí está un poco también lo que yo les mencionaba, o sea, aumenta la tasa de sobrevida, pero además aumenta mucho más el tipo de secuelas que los niños se van a ir enfrentando, ¿no? Hay problemas de salud que van a ser crónicos y que pueden ser muy comunes, ¿no? Y que en la medida que van creciendo, como recuerden que el cáncer va a ir sí, yo me imagino que sí, eso lo ve, después me ayuda Mari con eso. Em, entonces, claro, finalmente estas secuelas que van a ir siendo mucho más comunes implican complicaciones médicas y psicosociales, ¿no? Entonces, si bien se ha ido disminuyendo la mortalidad, han ido aumentando las secuelas propiamente tal, ¿sí? Gracias, Sebastián, por la información, que estará en el aula y la grabación en el canal de YouTube. Entonces, solo para resumir, ¿por qué ocurren estas secuelas cognitivas en los sobrevivientes de cáncer? Eh, la historia de las secuelas cognitivas aparece en los años 90, y era a finales de los 80, cuando las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama volvían a sus trabajos y comenzaron a reportar que se sentían muy fatigadas y que además no respondían de la misma manera en la cual trabajaban antes de haber pasado por la enfermedad. Y se comenzó a estudiar por qué, si no existía una afectación directa al sistema nervioso central, porque estas mujeres en realidad podrían presentar esta secuela. Y se comenzaron a estudiar tres grandes afectaciones. Que las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama que habían pasado por un tratamiento de quimioterapia tenían problemas a nivel de memoria, tenían problemas a nivel de velocidad de procesamiento y además tenían problemas en términos de los procesos atencionales. Y a partir de ahí se comienza a estudiar todas las afectaciones en términos de las secuelas cognitivas, en términos de que los tratamientos oncológicos, dependiendo del tipo de tratamiento oncológico utilizado, puede generar daño en el desarrollo neuronal. ¿Cómo va a generar daño? Por ejemplo, a través de la inflamación cerebral, genera la alteración de la fisiología del folato, que va a ser muy importante para la síntesis de algunas proteínas. Está ampliamente relacionado también con el estrés. Hay cambios epigenéticos que van a generar la alteración. Hay daño directo en ciertas estructuras neuronales. Hay una condición que se llama leucoencefalopatía, que genera una afectación en la sustancia blanca producto de ciertos tipos de quimioterapia. Obviamente, una compañera pregunta, obviamente este abandono infantil que existe en un niño que se le diagnostica cáncer cuando se está en la educación primaria, ¿afecta mucho también la autoestima? Pat, abandono en el sentido de la reinserción escolar, porque en el fondo, porque claro, pareciera que el niño se reincorpora al colegio y claro, pasa mucho que el niño ya no tiene las secuelas propias de su tratamiento activo y se le comienza a exigir muchas veces que responda como si no hubiese pasado por una enfermedad oncológica. Y ese es el mayor desafío, la reincorporación escolar, porque dependiendo del tipo de tratamiento oncológica, ok, acá dice si en realidad llamo abandono de los amigos por tema de la enfermedad. Eh, el niño cuando se reincorpora al establecimiento educacional formal, tras haber pasado, ya cuando está en tratamiento de mantención o seguimiento, dependiendo cómo lo sugiera su médico, es uno de los niños, es el grupo de niños que les cuesta más hacer amigos. Y me parece sumamente triste, porque en realidad es el grupo estudiado que les cuesta mucho más hacer esos mejores amigos que uno tiene en el colegio, por múltiples factores, ¿no? Y eso, la ausencia de amigos, también desmotiva también variables relacionadas con el éxito o el logro académico. Entonces, vamos a ir viendo que existen biomarcadores específicos que afectan el desarrollo cerebral y esto es algo sumamente importante relacionado a lo que
algunos me hicieron una pregunta, pero la gran mayoría de los pacientes que han sido diagnosticados con leucemia, bien, presentan esto que se conoce como leucoencefalopatías, que es la muerte de la sustancia blanca. Este estudio que está abajo hace referencia a que a los 5 años de haber finalizado el tratamiento con quimio, los chicos seguían persistiendo con esta leucoencefalopatía, ¿no? Así poniendo en evidencia que posiblemente estas secuelas cognitivas asociadas a las leucoencefalopatías pudiesen persistir a través del tiempo. Es más, la gran mayoría de los niños diagnosticados con leucemia, al finalizar el tratamiento, presentan los mismos síntomas que un niño con trastorno por déficit de atención, a pesar de que antes de iniciar el tratamiento no hayan presentado esta sintomatología. Entonces, por ahí alguien me hizo una pregunta de dónde habíamos que tener más, dónde había que estar mucho más atenta. Bueno, principalmente en la reincorporación escolar, los chicos tienen bastantes dificultades atencionales, además de esto de lo que les había comentado, la reincorporación social, ¿no? Y estas dificultades atencionales van a influir directamente en su desempeño. Es más, hay muchas investigaciones que reportan que el periodo donde la madre deja de trabajar y renuncia a su trabajo, porque el niño donde más necesita apoyo es cuando se reincorpora al contexto eh, académico. Por otro lado, los sobrevivientes también de tumores cerebrales. Ahí podemos profundizar mucho más, pero en realidad los sobrevivientes demostraron mayores dificultades en todos los dominios del desarrollo típico, los pacientes que han tenido un tumor cerebral. También es muy interesante que hay estudios que hablan de una menor cognición social, o sea, en las pruebas que evalúan cognición social, los chicos que presentan tumores cerebrales tienen una menor respuesta, ¿bien? Y menores puntuaciones. Uy, aquí es bien interesante lo que pregunta Isabela, si hay alguna edad en donde los niños son mucho más sensibles a adquirir alguna afectación cognitiva. Lo podría responder con esto, si bien este es un modelo de riesgo cognitivo en términos de los oyentes de tumores cerebrales, hay muchos factores de riesgo propiamente tal. Efectivamente, a temprana edad va a ser un factor de riesgo, pero recuerden que a mayor plasticidad, mayor vulnerabilidad. Esto quiere decir que antiguamente se creía que la plasticidad cerebral en los niños iba a ser un factor protector. Hoy sabemos que afecta la trayectoria del desarrollo, por ende, un tumor cerebral a los 3 años posiblemente pueda seguir apareciendo síntomas a los 11 o 12 años porque se afecta la trayectoria de los procesos de mielinización y desarrollo neuronal. Entonces, cuando nosotros pensamos en el desarrollo de un encéfalo, vamos a ir viendo dentro del contexto oncológico, vamos a ir viendo que hay factores relacionados al tamaño del tumor, por ejemplo, la localización del tumor, el tipo, el historial genético, el tipo de tumor que se genera, ¿no? Hay factores asociados al tratamiento, qué tipo de quimioterapia utilizaron, si se utilizó o no se utilizó, las quimioterapias intratecales son mucho más dañinas que las orales, vincristina y metrotexato, que habitualmente se utilizan en los pacientes con leucemias, también son mucho más complejas, ¿no? Si se utilizó o no se utilizó también radioterapia, bien, qué complicaciones pudo tenido pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares después de los ciertos usos de la quimioterapia, ¿no? Factores propios del tratamiento, ¿no? El lenguaje, si hay una condición premórbida, el nivel socioeconómico de la familia, la dinámica familiar, la cultura, el acceso a los recursos, son una serie de variables que van a afectar el desarrollo del cerebro. Pero no tan solo con eso, porque los factores relacionados a la biología, al tratamiento, a las características propias del paciente y al contexto en el cual el niño se desarrolla, va a afectar directamente habilidades cognitivas específicas, ¿no? Les había mencionado que la gran mayoría cursa con afectación en los procesos atencionales, pero además también hay una menor velocidad en la cual procesan la información, sobre todo en términos cuando hablamos de velocidad de procesamiento de la información en la ejecución, ¿no?
quienes algunos colegas psicólogos podrían pensar en las subpruebas del B5, ¿bien? La memoria de trabajo, muy asociada a variables atencionales. Las funciones ejecutivas también se ven comprometidas, tienen dificultades al procesar cierta información por la vía visual o auditiva, ¿bien? Y la regulación socioemocional. Todas esas variables van a afectar directamente el funcionamiento intelectual general, la capacidad de poder adaptarse o la conducta adaptativa, variables sociales, académicas y un funcionamiento psicológico general, ¿no? Em, voy al tiro con lo que comentaría Ana, porque finalmente todos estos elementos afectan directamente la calidad de vida y los pacientes oncológicos son pacientes que tienen una menor calidad de vida. Bien, el niño que fue diagnosticado con cáncer en su infancia, en los estudios de adultos, es el joven que les cuesta más encontrar su primer trabajo. Les cuesta, también es la población que les cuesta más encontrar una primera pareja y casarse, establecer amigos en común, sobre todo en los procesos de reinserción. Entonces, es complejo. Y lo que dice Ariadna, sí, aquí ella habla y pregunta sobre los estilos de apego de los tutores entre el proceso de recuperación social y las herramientas que le entregamos nosotros. Es un proceso altamente complejo. Efectivamente, la calidad de vida se relaciona también con las herramientas que puede proporcionar la familia. Para afrontar estas situaciones propiamente tal que ya podemos ver en este ratito de clase que es sumamente complejo. Camila Valenzuela pregunta, buenas noches, lo que refiere implica que mayor plasticidad, mayor impacto por los tratamientos. Un cerebro en desarrollo, a diferencia del de un adulto, es mucho más vulnerable a los diferentes factores de riesgo que se puede ver influido, ¿no? A diferencia de un adulto, que un adulto ya hay un cerebro que está desarrollado, entonces las secuelas que podemos ir viendo pueden ser más inmediatas o dentro de un rango, ¿no? Sin embargo, en los niños hay un cerebro que está en vías de desarrollo y este cerebro que está en vías de desarrollo puede presentar sintomatología en los años posteriores o 5 años después u 8 años después, porque ese factor de riesgo afectó la trayectoria del desarrollo esperado en términos de desarrollo cerebral, las redes y las vías cerebrales que se esperan que se puedan ir desarrollando en los pacientes. A eso me refería. Entonces, bueno, he tratado de correr un poco, perdón si voy un poco rápido, pero es hartas cosas que me gustaría poder transmitirla, pero finalmente, ¿por qué creen ustedes que los pacientes con cáncer infantil tienen mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental? Eh, en lo que llevamos de esta presentación, por una serie de factores propiamente tal, ¿no? Que responden al contexto social, que responden al contexto personal, que responden al contexto del acceso a la salud también, y que responde también a los tratamientos a los cuales los niños se ven expuestos. ¿Bien? Hay variables que son biológicas y psicosociales que van a generar un impacto directo en el sistema nervioso central. Entonces, por ahí, alguna de las compañeras me preguntaba, yo le comentaba de que hay se cursa, ¿no? El trastorno afectivo por el uso de corticosteroides de manera prolongada. Y eso hace que los niños, además de todas estas alteraciones, pudiesen estar en mayor riesgo de generar cuadros depresivos solo por la neurotoxicidad que le genera el uso de ciertos tratamientos y fármacos. Bien, entonces es muy habitual que en una etapa posterior al tratamiento más activo e invasivo, pudiesen aparecer secuelas cognitivas o trastornos psiquiátricos dentro de este proceso, ¿no? Principalmente también porque hay una influencia importante de los diferentes factores de riesgo asociados al tratamiento, los cuales se ven influidos, ¿no? Entonces, aquellos sobrevivientes de cáncer infantil con frecuencia van a ir experimentando efectos muy a largo plazo asociados a la enfermedad y un tratamiento que es altamente invasivo, ¿no?
que no tan solo incluye las afectaciones médicas que pudiesen ser crónicas, ¿no? Como yo les había comentado, que tienen que ver con, los chicos tienen mayor dificultad en términos de desarrollo dental, desarrollo óseo, puede afectar la fertilidad, gastrointestinales, em, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Pedro, por crear el grupo de WhatsApp. Em, entonces hay un deterioro que es, que implica un funcionamiento cognitivo, conductual y también emocional. Entonces, vamos a ir viendo cómo estos efectos del cáncer pediátrico, como una experiencia adversa en la infancia, son importantes a la hora de poder evaluar los resultados psicológicos y del neurodesarrollo. Me he encontrado con varios niños que posterior a haber estado en un tratamiento activo son evaluados por sospecha de TEA cuando no es el momento de poder ser evaluados con, porque evidentemente solo con un SA2 pudiesen arrojar falsos positivos, porque sobre todo son niños que han estado en un contexto hospitalario altamente complejo, ¿no? Me parece súper importante poder transparentarlo acá, visibilizarlo, porque pareciera que es una constante con la cual uno se encuentra mucho cuando los niños se reincorporan dentro del contexto escolar. A los niños en aula hospitalaria les enseñan acerca de su desarrollo integral de forma flexible, ¿cierto? Paola, ¿a qué te refieres con, tú dices la forma en la cual se lleva el tratamiento, de lo que se espera? Hay un proceso de acompañamiento general en múltiples aspectos, pero claro, siempre acorde al desarrollo socioemocional de un niño. Y bueno, para ir finalizando en estos últimos 9 minutos que quedan, em, como ya les había mencionado, finalmente el gran desafío en términos de las secuelas cognitivas es la reincorporación o la reinserción escolar. Porque todas las otras secuelas son secuelas que son mucho más visibles, evidentes. Uno ve al niño a lo mejor con disminución en su tono muscular, uno ve al niño a lo mejor con ciertas afectaciones físicas que pueden ser evidentes. Sin embargo, el lugar que mayor demanda de uso de recursos cognitivos en el cual un niño se desenvuelve es el colegio. No hay ningún otro contexto en el cual el niño se desenvuelva que le pida que use tanto sus recursos cognitivos. Entonces, llegan al establecimiento educacional, se reincorporan. Muchas veces en Chile los proyectos de integración no tienen dentro de, que son proyectos de apoyo a los niños, em, no tienen dentro de sus lineamientos un niño que haya sido oncológico. Y los niños oncológicos necesitan de apoyos específicos para acompañarlo a transitar en todos estos elementos, ¿no? Ya sea por la fatiga que pueden presentar, ya sea por la menor velocidad de procesamiento de la información, ya sea muchas veces por los sentimientos de que no son capaces y comienzan a aparecer deseos pasivos de muerte, ¿bien? Porque ellos muchas veces se dan cuenta que también no rinden de la misma manera como rendían antes de su establecimiento ocasional. Su cuerpo quizás pudo haber cambiado por las variables físicas propias del tratamiento. Entonces, es un desafío grande. Hay un contexto también muchas veces de sobreprotección escolar o familiar, que también muchas veces no está, es el más idóneo, ¿no? Em, Aquí Cami me dice que ella está por salir y me llama la atención que en sus prácticas como no se hace una ley que adecue las evaluaciones para niños que tienen o tuvieron cáncer. La gran mayoría, bueno, en Chile tenemos un diagnóstico en promedio de 500 niños anuales. Esa es la tasa de niños diagnosticados distribuidos en todo el país, ¿no? Y me parece interesante ese dato, porque si bien son muchos, pero también es un número no tan grande en comparación a otras patologías, ¿no?
Entonces, la calidad de vida del paciente oncológico que se reincorpora al contexto escolar es menor que el de la población. Y con eso, creo que de manera muy rápida y veloz estoy terminando un ratito antes la clase. Mayra comenta que le parece importante que se dé capacitar a los profesores sobre este tema, ya que con ellos se rodean a diario parte de la familia. O sea, sí, ustedes hoy se van con un poquito más de conocimiento sobre los desafíos a los cuales se enfrentan los niños diagnosticados con cáncer infantil. Y yo espero que ustedes también puedan comentarlo eh, para poder prestar atención a estas necesidades, ¿no? Yo sé que muchos se van con muchas preguntas, lo sé. Es una clase que en realidad requiere de muchas más horas para poder profundizar, pero dentro de esta hora espero al menos haberle transmitido un poco la globalidad de lo que es el cáncer infantil y de sobre todo de los desafíos a los cuales los niños se enfrentan y cómo nosotros podemos apoyar ese proceso de reincorporación escolar, rehabilitación neuropsicológica propiamente tal, y apoyarlo dentro de los diferentes contextos. Sí, bueno, también es fundamental el acceso a la salud mental, ¿no? Hay algunos, recuerden también que hay un contexto de mucho agotamiento de recursos cognitivos, emocionales, físicos y sociales, en donde, claro, en una primera instancia, como toda enfermedad, hay un entorno social que se mantiene sumamente atenta, pero en la medida que esto va transitando y decantando, la enfermedad que continúa y se mantiene a través del tiempo, todos esos recursos comienzan a verse disminuidos. Francisco Lozano dice: aquí en Colombia no sé qué hospital oncológico cuente con aula hospitalaria, no sabía que eso existía dentro de los servicios. Sí, acá en Chile tenemos en casi todos los centros, si no, me atrevería a decir que en todos los centros hospitalarios que trabajan con oncología infantil. Sí, a los profesores no hace falta este tipo de herramientas, gracias cariño, demasiadas preguntas. Bueno, tenemos 15 minutos de preguntas, así que pueden aprovecharla, estoy terminando antes. Em, sí, la van a subir a aula virtual. Gracias, Sebastián. Entonces, bueno, Mayra, no sé si quieres habilitar, ya que estoy terminando antes, la presentación para que el micrófono, para si alguien quiere hacer alguna pregunta. Qué bueno, Pach, me alegro mucho que entres a estudiar psicología, es una carrera muy bonita. Mm, Ya. Ahora damos inicio a la ronda de preguntas, así que si tienen alguna pueden levantar la manito y le habilitamos el micrófono para que puedan expresarse más que por el chat. Así que tenemos 3 cupos, así que quienes quieran hacer su pregunta, de nuevo, te repito, pueden levantar la mano y les habilitamos el micrófono. Sebastián hace Recuerden una que pueden... pregunta. Sebastián hace una pregunta bien interesante. ¿Cuáles podrían ser los efectos negativos del tratamiento? Mira, me gustaría destacar que los efectos del tratamiento siempre van a depender de la edad del niño, del tipo de tratamiento, del tipo de cáncer y de una serie de factores, ¿ya? No es solo los efectos propiamente tal. Pero, por ejemplo, hay tumores cerebrales en, en los cuales em, han reportado menor. Quiero tratar de ser bien prudente con las respuestas, pensando que no tengo mucho tiempo para explayarme todo lo que quisiera para poder argumentarle y no se quedaran con una idea vaga o superficial, o que es así, ¿no? Porque no es en todos los niños así. Pero, por ejemplo, que tienen menor puntaje en las pruebas de reconocimiento de rostros en términos de la percepción visual. También hay donde puntúan menos en pruebas de cognición social. Y hay unas quimioterapias, que hay una red que es la red procesual, si mal no recuerdo, que va desde el sistema límbico a corteza cingulada anterior, que ayuda en la autorregulación de la experiencia emocional, que también se ve menos activas en los pacientes oncológicos que han recibido cierto tipo de quimioterapia. Entonces, evidentemente, además, el contexto de invasivo y de adversidad propiamente tal, y además las variables sensoriales en las cuales los chicos se enfrentan,
efectivamente puede ser mucho más complejo la conducta adaptativa, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sé si con eso logro responder tu pregunta, Sebastián. ¿Qué prueba recomienda? Uy, no, Francisco, me encantaría poder responderte esa pregunta que me acabas de hacer. Pregunta qué pruebas recomiendo. Las pruebas neuropsicológicas tradicionales, ojo que los pacientes también pueden tener, por ejemplo, usar catéter, sentir dolor, ¿bien? Y hay que evaluar. Entonces incluiría las pruebas neuropsicológicas tradicionales y además la evaluación del dolor y de rendimiento académico, sobre todo hay pruebas cualitativas para poder evaluar, ¿bien? ¿Cómo puedo identificar si el daño que tiene el tallo epifisiario es un cáncer? Em, hay que ir al doctor. El médico puede generar necesita una exploración propiamente tal. Eh, ¿Cuál de todos los tópicos? Yo acá, bueno, el libro que les comenté con anterioridad, este que está acá, pudiese ser una buena, me parece un libro que es muy acotado. Y que es como que muy puntual de todos los elementos que pudiesen aparecer. Lo encuentran en la web, si mal no recuerdo, gratuito. Bien, no sé si, ¿cuál era el nombre? Aquí se lo acabo, en el caso mío, acá se lo acabo de poner. Dice, en el caso mío, hago la práctica en un hospital regional de Antofagasta, la unidad de oncología infantil, juvenil, y utilizamos el PSQL para evaluar aspectos emocionales o del funcionamiento, así como también abarcar agotamiento físico. Sí, Isabela, con gusto. Eh, claro, ahora el PSQL también lo aplican muchas veces los kinesiólogos. Bien. ¿De qué manera puede uno abordar la enfermedad oncológica en un niño sin la enfermedad? A ver, Cristian pregunta. ¿De qué manera puede uno abordar la enfermedad oncológica en un niño sin la enfermedad? Con el sentido de que ellos puedan... Ah, ok, ok. Em, Cristian pregunta, claro, ¿cómo el resto, no? ¿O cómo se puede acompañar? Eh, Me parece súper interesante. Uy, es que aquí se abren un mundo de preguntas, ¿no? Eh, estoy tratando de recordar la evidencia científica y un paper que hablaba de que los niños sepan de lo que se trata el cáncer, no necesariamente generaba que los niños, o sea, que sus compañeros sepan de qué se trata el cáncer o qué le pasó a su compañerito, no necesariamente hacía que los niños se sintieran más cómodos. Y eso es bien interesante porque el impacto de la intervención como educativa en el contexto del colegio no necesariamente iba a ser como más beneficiosa. Ahora, sin lugar a dudas, los desafíos están en los procesos de integración escolar, ¿no? Em, y en la invitación a cómo los integramos propiamente tal. No sé si Carolina por ahí quiere comentar, pero eso me parece una buena pregunta. Eh, ¿Cuál es el método actual más efectivo en la prevención oncológica infantil? La detección oportuna. La detección oportuna es el poder reconocer los síntomas oportunamente del cáncer infantil. Es la única manera más efectiva de poder prevenir, porque muchos de los cánceres son de células embrionarias, entonces van a aparecer, pero en el fondo la intensidad del tratamiento también va directamente más de la mano en la tasa de sobrevida de lo oportuno que se realice el diagnóstico. Yo creo que se debe ir haciendo charla a los niños dando a entender sobre la enfermedad, absolutamente. ¿Podría ser trabajarlo desde la mentalización? Ujú, sí, como la mentalización en el grupo de pares, ¿no?
¿Qué tipo de recursos psicoeducativos puede fortalecer la estrategia de afrontamiento emocional en niños con cáncer y su familia? Mientras estaba, Cristian me hacía la pregunta, claro, muchas veces nos centramos en el trabajo del niño, su familia, el entorno, los profesores y el contexto educativo. Y me da la impresión claro, el grupo de pares, muchas veces el grupo de pares más olvidados, ¿no? Hay varios libros que se utilizan para poder trabajar. Hay uno muy bonito que se llama Carta para un niño con cáncer. Lo pueden encontrar también en internet, eh, que explica un poco qué es lo que se vive en el tratamiento y también por qué los niños con cáncer fallecen. Bien. Y hay muchos libros en ese sentido que pueden facilitar. ¿Qué factores me podrían llevar a sospechar como psicólogo la presencia de un tumor? Uy, Francisco, desde una puntuación, mira, yo he tenido pacientes que promedios 7 en todo y en la prueba de matemática un 1. Y eso son cosas que uno dice, bueno, ¿qué pasa acá? Como la variable cognitiva, pero también es muy variable en el fondo. Porque claro, la población general nunca piensa que el niño puede tener un tumor cerebral. Es lo último que se piensa al momento de realizar un diagnóstico. También cambios, los tumores cerebrales tienen cambio en la conducta, pero muchas veces los pacientes lo asocian, por ejemplo, a etapas propias de la adolescencia. ¿Cuál sería la manera correcta de hacer ese proceso en cuanto al colegio? Pregunta para mi futuro profesional. Mm, La reincorporación escolar, un grupo de apoyo que va desde el terapeuta ocupacional. En Francia hay un programa, me parece súper bonito, que los niños van media jornada al colegio, pero además tienen apoyos por parte de voluntarios, estudiantes universitarios, que los contenidos curriculares que no alcanzan a ver en el colegio lo ven a través de estos elementos, ¿no? Pero el proceso de recuperación escolar requiere de una adecuada comunicación entre el contexto hospitalario, entre los equipos de rehabilitación y entre las personas que están a cargo en el colegio, ¿no? Y también la familia propiamente tal. Buenas tardes, compañero. Hice un grupo, bien. Hay alguien que creó un grupo de WhatsApp. Muchas gracias, Pedro, si alguien quiere inscribirse. ¿Cómo trabajar con adolescentes con cáncer que tienen... Uy, Sandra, me encantaría poder trabajar, darte la respuesta, pero creo que ahí va una línea mucho más desde la psicooncología y habría que trabajar muy bien. Sebastián dice escucharlo. Claro, pero tienes que pensar igual, esos pensamientos suicidas se deben a un agotamiento del tratamiento, se debe a que hay un proyecto de vida que ya que ya no está porque hay una secuela física, no sé, que quiero ser futbolista y ya no voy a poder ser futbolista porque hay una secuela física propiamente tal, por ejemplo hay pérdidas visuales, auditivas, que también afectan a los niños y muchas veces esas afectaciones auditivas tampoco son visibilizadas en los contextos de reincorporación escolar. ¿Se puede realizar ejercicio terapéutico durante? Sí, se puede realizar. ¿Un tumor puede estar relacionado con golpe o alimentación? Ahí sería un traumatismo, un daño cerebral adquirido, pero en realidad no necesariamente. Hay múltiples factores por los cuales puede aparecer un tumor cerebral. ¿Cuál es el enfoque de fin de vida ante pacientes sí, es un tema complejo el acompañamiento psicológico. Aquí comienzan a aparecer los recursos personales de la familia, del entorno, las creencias que movilizan a las personas em, para el acompañamiento, ¿no? Mm, Ahí Sebastián nos está aportando Carta para un niño con cáncer. Es un libro muy bonito. Me parece que es un libro muy bonito para apoyar el proceso de la enfermedad em, propiamente tal, ¿sí? Tanto para adultos como para niños. Em, bueno, no sé si alguien más quiere, me quedan unos últimos minutitos.
Agradezco mucho la participación. Tenemos 179 conectados, lo cual me parece bastante y espero que cada uno de ustedes se vayan con este poquito de conocimiento y que lo puedan compartir en sus diferentes entornos laborales, para que cada vez podamos ir haciendo la calidad de vida de los pacientes oncológicos mucho más buena, ¿no? En la medida de lo que nosotros podemos ir aportando. Absolutamente positivo, dependiendo de la etapa del tratamiento en la cual se encuentre, Sandra. Em, gracias, Paola. Muchas gracias, María. Esto deriva en un diplomado. La verdad es que hago una clase un poco más extendida, 2 clases en el diplomado de oncología. Podría ser una buena instancia para proponer a DIPA. Que se llama Caramelo, también se trata respecto a la enfermedad. No la he visto. De esta especialidad, la verdad es que para muchos autores, eh, la neuropsicología oncológica debiese ser una subespecialidad de la neuropsicología. No hay una formación propiamente tal, son cosas que uno va aprendiendo a través de los años, pero efectivamente hay mucho que aprender sobre cáncer, hay muchas horas de estudio y efectivamente para poder trabajar con niños con cáncer hay que especializarse en esto, ¿no? ¿Cuáles son los más frecuentes los desafíos en las intervenciones neuropsicológicas en los pacientes? La problematización de las secuelas cognitivas. Yo creo que nos paramos dentro del lineamiento de la psicología, ¿no? Entonces muchas veces es un niño que está también eh, tan complejo en términos de tantas secuelas que muchas veces los papás realmente visualizan cuando el niño realmente se reincorpora al colegio. Y es como, verdad, tía, o sea, antes no le costaba esto y ahora le cuesta. Y ahí cuando realmente aparece la problematización es cuando uno puede comenzar a trabajar, ¿no? Además que imagínense ya con todas las cosas que van teniendo los niños, decirle a la familia, oigan, además puede que tengan problemas atencionales al finalizar el tratamiento. Es un cúmulo de información que muchas veces los padres tampoco captan, o procesan o problematizan hasta mucho tiempo de manera posterior. Gracias, Pablo. Gracias, Mayra. Gracias, Sebastián. Sí, se viene genial el diplomado. Uy, se viene un nivel de exigencia mayor. Sí, y si tuviera que dar una recomendación esencial por ahí para quienes inician en este campo, ¿cuál sería? Em, Partir estudiando neuropsicología. Uno primero, para ser un neuropsicólogo, tú tienes que ser una muy buena clínica. La neuropsicología es una especialidad de la clínica psicológica. Entonces, primero la clínica psicológica, después la neuropsicología y después la oncología. Esa sería la línea. Pero bienvenida al mundo, es un mundo muy bonito para apoyar a las personas. Gracias, Ariadna. Gracias, Cristian. Em, muchas gracias, Kiara. Bueno, si ya no hay más preguntas que pueda responder, Mari, creo que los puedes Bueno, invitar a responder la encuesta. sí, bueno, como ya no quedan más preguntitas, ya vamos dando por finalizado este seminario. Quería agradecerle por su presentación, ha estado todo muy interesante y también ha sido muy bien recibida por los participantes de hoy. Así que solo me queda darle la palabra para que deje invitados a los participantes al diplomado. Bueno, los invito al diplomado. Van a haber diferentes colegas hablando cada uno de sus temáticas, todos igual de interesantes, la verdad. Así que eso. Ángel pregunta cómo hace para obtener su certificado. Sí, eso lo vemos después. Ya. Ah, lo ve Bueno, después. sí, bueno, solo queda agradecerle por su participación de nuevo el día de hoy. Esperamos que esté muy bien y ojalá verla en futuros seminarios. Muchas gracias, Mari. Ah, y el sorteo también era el otro que alguien preguntó. Ujú, sí. Sí, ya.
Eh,